Buenos días, el día de hoy, como estudiante de macroeconomía, vamos a hablar y centrarnos un poco sobre, ¿tiene lógica estudiar macroeconomía en un país que no tiene moneda propia? Suena muy interesante. Ok, bien, desde el año 2001, El Salvador ha adoptado el dólar estadounidense para renunciar a su política monetaria y cambiaria. Muchas políticas podrían pensar que al no tener esta herramienta, la teoría macroeconomía pierde su interés. Sin embargo, esta conclusión es algo muy errónea. La macroeconomía no desaparece con la dolarización. Lo que ocurre es que tiene un enfoque muy diferente, o sea, se transforman. El objetivo sigue siendo el mismo. Entonces, al entender el crecimiento, el empleo, la inflación y la finanza pública, en este video analizaremos cómo se adopta el análisis económico a esta realidad y cómo ahora, más que nunca, es vital comprender la fuerza que mueve nuestra economía. Por ejemplo, en este caso, que puse aquí el, el mito y la realidad, como vi anteriormente. El mito sería renunciar a nuestra moneda propia, por lo cual, o sea, ya no tenemos, pero esto no pierde una política monetaria. La realidad es que realmente se transforma, como dice acá, por lo cual sería una herramienta muy fundamental para esto. Ok, cambiando de presentación. Ok. Para entender por qué seguimos estudiando esta disciplina, tenemos que distinguir entre estudiar macroeconomía y una política macroeconómica. El estudio de esta ciencia cumple con tres fundamentos muy esenciales para comprender cómo funciona el sistema. Dos, diagnostica los problemas actuales. Y tres, formula propuestas en la política cuando hay instrumentos disponibles. En El Salvador, las dos primeras funciones para comprender y diagnosticar permanecen intactas, aunque en el país no se puede imprimir más dinero. Esto se necesita para entender por qué la política está creciendo o se está estancada. Y la tercera función es una fórmula política, ya que es la que cambia y ya que determina qué instrumento aún podemos tener para tener una caja de herramientas del Estado. Como podemos ver aquí en la presentación, para estudiar la macroeconomía no es simplemente una política, sino es comprender, diagnosticar y formular, como podemos ver aquí. Siguiente. Ok, aquí podemos también ver la matriz de utilidad. Aquí yo les he hecho como una tablita para que se comprenda aún mejor. La política monetaria es comprender y diagnosticar, más no formular políticas. La política cambiaria es comprender y diagnosticar. Como dice acá, tampoco no tiene un instrumento inactivo. En cambio, la política fiscal es comprender, diagnosticar y formular políticas. La dolarización en este caso, uy, la dolarización en este caso no elimina el estudio, sino se transforma. La política monetaria y la cambiaria son herramientas puntuales para analizar la economía y en este caso, mientras se aísla la política fiscal como la única herramienta de mecanismo en la intervención directa. Siguiente, podemos ver la política monetaria. Ok, ya las voy a investigar. Ok, la política monetaria, en este caso, lo que perdimos es emitir la moneda propia, fijar tasas de interés de referencia, financiar déficits con impresiones monetarias, lo que este informe la fuente de liquidez. En este caso,
la exportación, las remesas familiares, la intervención extranjera, los endeudamientos externos y capitales, que todo esto hace una emisión de tasas locales que promueven el monitoreo de liquidez externa. Ok, ya podemos hablar de esto, ya que tienen comprendido esto. Vamos a pasar a lo siguiente. Ok, el efecto de transformación de las reservas federales de Estados Unidos. Ok, esto la verdad es muy interesante. Hablemos sobre el cambio radical de la política monetaria. Al usar el dólar, el Banco Central de Reserva ya no puede aumentar o disminuir la cantidad de dinero que está en circulación para la reactivación de la economía. Ahora la cantidad de dólares de circulación, más que todo depende en externo, como las exportaciones, como lo vimos anteriormente, las remesas internacionales y el endeudamiento externo. Entonces, ¿por qué seguimos estudiando la política monetaria? Porque aunque no lo controlemos, nos afecta mucho directamente, más a El Salvador. Bueno, uno de los países que afecta más. Independientemente el comportamiento de cómo las decisiones de las reservas de Estados Unidos impacten en El Salvador, por ejemplo, si la federal, la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés para frenar la economía, bueno, para frenar la inflación de Estados Unidos, el financiamiento para El Salvador se vuelve aún más caro y eso nos podría afectar en el, en el, en el crédito interno y los flujos de capital. Aquí surgimos en una vulnerabilidad. Lo que le conviene a Estados Unidos, no siempre, pero esto le conviene a El Salvador de alguna forma. Podríamos necesitar una política expansiva para generar empleo, mientras que la FED aplica una contractividad para frenar los precios. Estudia esto no es que permite diagnosticar nuestras situaciones frente a un choque externo. Más bien, la política, en este caso, puede transformarse. Por lo que podemos ver acá, Estados Unidos, digamos que enfrenta una inflación. La Federación, la Reserva Federal, lo que va a hacer es subir las tasas de interés para enfriar su economía. Y como aquí en El Salvador, es encarecimiento automático para los financiamientos externos para El Salvador, por lo cual eso fuera un choque en el flujo de capital y las contracciones de crédito interno. Ya sabiendo todo esto, vamos a la siguiente presentación. Uy, ay. La política cambiaria, ¿de qué se tratará esto? De manera similar que ocurre con la política cambiaria, El Salvador no puede devaluar su moneda para que hacer sus exportaciones sean aún más baratas y competitivas. No obstante, esto no resta importancia a un estudio del tipo de cambio. Debemos también analizar cómo las decisiones cambiarias en otros países nos pueden afectar a nuestra moneda en el cambio real. Si nuestros vecinos devalúan su moneda, los productos salvadoreños pueden volverse relativamente aún más caros, ya que esto nos afectaría como al balance comercial. El análisis macroeconómico también nos ayuda a enfrentar cómo el entorno internacional y las condiciones pueden ser muy competitivas a pesar de no tener un control sobre los precios de la moneda. Como podemos ver acá,
un cambio real es como que más o menos se va guiando a la realidad y no a las restricciones, como podemos ver acá. Aquí podemos que es imposible que se devalúe o se revalúe la moneda para conducir una desequilibración en los externos de los artificiales. La realidad es completamente distinta. Las decisiones, estas cambian en otros países, ya que se modifica nuestro balance comercial, alterando el precio relativo de importaciones y exportaciones. Ok, aquí podemos ver el protagonismo que se le da a la política fiscal, que en este caso serán los gastos públicos, las distribuciones y la deuda de inversiones públicas. Ujú. Ok, en este caso, a diferencia de la monetaria, la política fiscal sigue siendo una herramienta principal del Estado. En este caso, el gobierno todavía debe cuánto gastar, cuánto cobrar en impuestos y cuánto endeudarse. Aquí es donde las tradicionales como ILSNL o de Mundo Fleming siguen siendo fundamentales para el análisis de los efectos políticos expansivos o contractivos, siempre considerando las restricciones de la dolarización y actualmente El Salvador trabaja bajo programas de consolidación fiscal como la organización de FMI, lo que obliga a los economistas a analizar con mucho cuidado la sostenibilidad de las deudas públicas y la calidad, en este caso, de las inversiones. En este campo, la macroeconomía tiende a su capacidad total para comprender y diagnosticar la formulación de recomendaciones. Ok, ya sabiendo todo esto, vamos a los laboratorios salvadoreños en un caso reciente, que es lo que podemos ver acá en un caso ISML. El caso más reciente en El Salvador es fascinante y funcional como un laboratorio macroeconómico. Déjenme ver cómo decirles. En unos años recientes se ha observado como la política fiscal de carácter contractivo sorprendentemente ha sido acompañado con un increíble análisis y crecimiento económico. Esto desafiando las predicciones simples como menos gastos públicos para reducir la demanda y la producción. ¿Cómo se explica esto? Existen varias hipótesis que se analizan sobre la macroeconomía que se deben evaluar. Primero, el ajuste que se recae en un gasto corriente, o sea, en un salario que se protegió con las inversiones de infraestructura. Dos, el crecimiento corresponde a los factores extrafiscales. ¿A qué se refiere esto? Se refiere como la mejora en la realidad, la simplificación y administrativa en un mejor clima para las inversiones privadas, por lo cual esto determina un mayor peso en los factores cruciales ah, en el análisis macroeconómico hoy en día. Y ahora, el arte de adaptarse sobre las estrategias, que es lo último que veremos el día de hoy. En ese caso, finalmente, una economía dolarizada es el sector externo que quiere una política central
por lo cual los factores como las remesas familiares uy, y las condiciones financieras internacionales determinan directamente cuánta liquidez tiene el país, por ende, cuándo crece. En conclusión, estudiar macroeconomía en El Salvador no solo se trata de aprender instrumentos que ya no existen, sino más bien comprender las restricciones que enfrentamos. El estudiante en este caso debe enfocarse mejor en evaluar las políticas que aún se están disponibles para analizar cómo el contexto internacional dicta un ritmo en nuestro empleo y en nuestra estabilidad. En este caso, la macroeconomía no siempre ha sido una pérdida importante, simplemente ha cambiado en su énfasis para comprender mejor la profundidad de nuestra integración con el mundo. Ya sabiendo esto, gracias por acompañarnos en este análisis. Pasen feliz día.